Vamos a hablar ahora del cuadro que tenemos en pantalla, es los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid, lo pintó Francisco de Goya, 6 años después del hecho que evoca, lo pintó en 1814. Y lo quiero usar para hablar de una cuestión que nos concierne a todos los que estamos en estos vídeos, que es la definición del arte, lo que es el arte. Este cuadro nos ayuda porque nos sirve para entender la diferencia entre la realidad por un lado y el arte por otro. Y lo digo porque cuando vemos este cuadro yo creo que tenemos un poco la sensación de que estamos viendo algo real, algo que sucedió. Goya vio este acontecimiento, estos fusilamientos en persona, en aquel momento, en aquel lugar y que se desarrollaron de esa manera, o al menos pensamos eso si no nos paramos a pensarlo, ¿no? Algo de real hay en lo que vemos. Estos acontecimientos o lo que este cuadro evoca tuvieron lugar, de hecho, en Madrid ese día. Se fusiló en distintos lugares de la ciudad a una serie de personas que habían formado parte de unos levantamientos el día anterior, el 2 de mayo, que eran consecuencia de la entrada en la ciudad unas semanas antes de tropas francesas que pretendían y de hecho pusieron en el trono a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que fue rey de España como José I. No solo ocurrieron estos acontecimientos, sino que Goya estuvo ahí, al menos estuvo en Madrid porque vivía en Madrid. Goya era pintor de cortes, un detalle importante también. Goya es pintor del rey Carlos IV, que es el rey que tiene que salir de España con la llegada de las tropas de Napoleón. También es pintor de José I Bonaparte y será pintor a partir de 1814 de Fernando VII, el rey que hereda el trono cuando es obligado a salir de España, José Bonaparte. De hecho, este cuadro se lo encarga Goya una regencia en la primavera de 1814 y el cuadro entra a formar parte de la colección real. Y es interesante también que no sabemos más de él hasta que aparece en los años 30 del siglo XIX, unos 20 años después de pintarse, en el Museo del Prado. Pensar en la mirada sobre el cuadro entonces sería la de un cuadro contemporáneo. El Prado se ha inaugurado en 1819 y este cuadro coexistiría ahí con los cuadros de Velázquez, de Tiziano, toda la gran colección real. Bueno, es curioso, ¿no?, que se miraría de otra manera. Pero un poco a lo que voy. Goya ha estado en la ciudad, ha vivido la hambruna que se vive en Madrid, ha vivido la proximidad de la muerte. Además, ha salido al frente de Aragón, ha hecho unos apuntes, ha hecho unos dibujos que le servirán de base para hacer una serie de estampas que se llaman Los desastres de la guerra. Es cierto que esto ha ocurrido y es cierto que Goya está cerca. Y sin embargo, si nos fijamos en el cuadro, nos damos cuenta de que lo que él pinta es una fabricación, es una invención. Goya vive una experiencia, la destila, digamos, la convierte en una idea y esa idea es lo que en este cuadro toma forma visual, se convierte en imagen, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Si nos centramos en lo que vemos, como digo, esto queda muy claro. Vemos una serie de figuras cuyas anatomías son un poco extrañas. Si conocemos bien la obra de Goya, sabemos que el Goya maduro, Goya tiene entre 62 y 68 años cuando la Guerra de la Independencia. Tiene 68 años cuando pinta este cuadro. Si conocemos al Goya maduro, reconocemos este tipo de anatomías como típicas suyas, muy goyescas. Las manos es muy frecuente que las pinte como si fuesen muñones casi, tienen poco cuello sus figuras, las agolpa mucho, es muy típico pensar en las pinturas negras, figuras muy pegadas unas a otras. Anatomías muy goyescas, por lo tanto, y no reales. Pensar en un pintor como si fuese un coreógrafo, está disponiendo cuerpos para con ello expresar algo. Eso mismo está haciendo un pintor. Pensar en cosas más obvias aún. El personaje vestido de blanco tiene la posición la pose de la disposición corporal de un Cristo crucificado en la mano derecha. Incluso tiene una herida, que es una herida que nos recuerda una de las heridas que causa uno de los clavos en la mano de Cristo cuando la crucifixión, ¿no? Ahí lo que está haciendo Goya es apelar no tanto a la realidad como a la tradición visual y en conversación con ella elegir elementos que a él le sirven para expresar la idea que él quiere, que es una idea que tiene que ver con conceptos como sacrificio y muerte. Pensar también en la figura que está justo en el centro de la composición, que se acerca en una especie de paso heroico, parece, no sé, me recuerda a mí las esculturas antiguas. Tiene una disposición corporal, por cierto, bastante parecida a la del grupo de soldados de la Guardia Imperial Francesa, a la derecha, ¿no? Pero bueno, fijaros en él y veréis que con las manos se tapa el rostro. Eso también lo está haciendo Goya porque está en diálogo con cuestiones aprendidas, con la historia del arte, ¿no? Goya es un pintor, los pintores son eslabones en una gran cadena, esa cadena es la historia del arte, y ellos viven con mucha conciencia ese diálogo con el pasado y ese deseo de avanzar hacia el futuro, ese deseo de progreso también.
pero Goya sabe cómo se han hecho las cosas durante siglos de tradición y está haciéndolas de acuerdo con esa tradición. Insisto un poco en esta idea un poco obvia, quizá, que él no está mirando a la realidad, sino que para evocar una idea que para él es la interesante de esa realidad, está mirando la historia del arte. Bueno, ese rostro con las manos que lo tapan es una idea que procede de Plinio el Viejo, un escritor romano del primer siglo de nuestra era, que habla de los logros de los pintores de la antigua Grecia y habla de un tal Timantes como un pintor que quiso expresar en una ocasión un gran dolor y no le salía, no lo conseguía hacer y al final decidió tapar el rostro de la figura y con ello se dio cuenta que la imaginación del espectador es capaz de sentir más esa idea del dolor profundo imaginando que viendo, ¿no? Eso no es una cuestión, digamos que extravagante el citar aquella idea de Plinio el Viejo. Pacheco, por ejemplo, Francisco Pacheco, un pintor sevillano de la primera mitad del XVII, español, publica un libro muy importante, muy conocido por los artistas españoles, El arte de la pintura, y él habla de Timantes y habla de esto que ha hecho Timantes. Velázquez es el yerno de Pacheco y Velázquez utiliza también esa idea en su Cristo crucificado. Bueno, es típico esto de cómo piensa y actúa un pintor. Pensar también en la tensión que el pintor ha decidido convertir en protagonista entre los ejecutados, por un lado, individuos, expresiones faciales individualizadas, personalidades, y en el lado contrario, los ejecutores, que son anónimos, una máquina unificada, fusiles, bayonetas, y justo en el centro de esta figura, perdón, que parece pues, el concepto del dolor máximo, ¿no? Me gusta mucho también una figura que hay entre él y el personaje de la camisa blanca, debajo de su brazo izquierdo, que lleva las manos a la boca. Otras cuestiones, la camisa blanca del personaje de las manos en alto es una camisa que evoca pureza, limpieza en contraste con la sangre que hay en los cuerpos que ya han caído en el primer plano. Lo mismo con las formas que rodean a las figuras, una forma triangular muy enfática detrás de las figuras, parece una colina, una forma triangular en la parte baja también que emana del faro, es como el haz de luz. Estas formas lo que hacen es, Goya intuye que contribuyen a transmitir, no son lenguaje formal abstracto, podríamos decir, que él siente sin poder ponerle palabras que contribuyen a la sensación de agobio, bueno, a la dinámica de la relación del espectador con el cuadro. Todo esto que os he dicho pues deja bien a las claras que efectivamente Goya vive una experiencia, tiene una idea, en esa idea decide que lo que él quiere exaltar son algunas nociones, en este caso parece que el enfrentamiento con la muerte, el sufrimiento, cierta idea del sacrificio incluso en la persona que evoca la figura de Cristo. Esas ideas principales son las que en conversación con la tradición artística convierten en imagen. Y con eso lo vamos a dejar y nos vemos en otro vídeo.